Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su espacio, la alegría alegrísima del Evangelio. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas ustedes que están ahí frente a la televisión o frente a su Facebook o frente al YouTube para ver y escuchar este programa, La Alegría del Evangelio. Es un gusto de verdad. Padre, buenas tardes, bienvenido usted también. Buenas tardes, Edgardo, buenas tardes, queridos hermanos, hermanas que nos están viendo, que nos están escuchando en este día tan especial, ¿verdad? Cada día es especial y hay que ser agradecidos a nuestro Dios, ¿verdad? Por ese don tan maravilloso de continuar la vida y ser responsables cada día, ¿verdad? De lo que Dios pone en nuestras manos. Así que estamos aquí para continuar con este programa y poder acompañarles a ustedes, ¿verdad? En sus hogares, en sus vidas, en estos momentos especiales. ¿Cómo va el trabajo, Padre? Ya más o menos adaptándose a todas las responsabilidades. Sí, gracias a Dios, poco a poco vamos adaptándonos, conociendo, asumiendo grandes responsabilidades que el Padre Joaquín, ¿verdad? Quien ustedes conocen, pues nos dejó en nuestras manos. Y lo bueno de todo es que ya está mi hermano claretiano. ¿verdad? Ya sí, tiene compañero. Ya estamos conociéndonos porque tenemos que conocernos y conocer el trabajo que nos corresponde. Así que ya estamos llevando poco a poco las actividades. ¿No lo conocía antes? Sí le conocía, pero no había trabajado con él, no habíamos organizado. Así que siempre, aunque somos de la misma congregación, pero siempre hay que conocerlo porque viene de Honduras. Entonces, bueno, de repente vendrá también aquí a acompañarnos, ¿verdad? Porque vamos a alternarnos en el trabajo misionero y en el acompañamiento de este programa que es tan bonito como es pues las orientaciones del Papa Francisco. Así que aquí estamos. Ok, vamos a iniciar entonces poniéndonos en las manos de la Santísima Trinidad, Padre, para que sea Él justamente el que suscite en nosotros las ideas, el entendimiento, ¿no? Porque muchas veces nosotros somos bien duros, ¿no? Pues que el Espíritu Santo hablando de nuestros corazoncitos, ¿verdad? Y lo haga dócil para que esta idea, estos pensamientos del Papa Francisco, que no son pensamientos propios de él, sino de la Iglesia, ¿no? El Espíritu Santo, pues nos hagan a nosotros ver que hay algo mucho más grande de lo que nosotros conocemos dentro de la Iglesia, en el Evangelio, y que a lo mejor por ser, el Papa ha dicho en algunos momentos aquí que somos cuadrados, ¿no? Por ser cuadrados nosotros nos perdemos de muchas cosas maravillosas. Así es, así. Así que vamos a ponernos en la presencia de Dios para que sea el Espíritu Santo el que nos inspire y también ilumine, ¿verdad? La mente y los corazones de ustedes que están también acompañándonos en sus casitas. Vamos a decir todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven a nosotros, cúbrenos a todos los que estamos en este programa, los que nos están viendo en sus casas, en sus trabajos, en los lugares donde tú les tienes, oh Dios. Derrama tu espíritu, derrama tus dones, danos la sabiduría para poder recordar, para poder meditar, para poder reflexionar estas palabras tan sabias del Papa Francisco que representan pues esa tradición, esa memoria histórica de toda la Iglesia, de todo el pueblo de Dios y que en el presente nos ayudan a nosotros para orientar nuestra vida, para orientar nuestros pasos y para ayudar también en la vida a los hermanos pues que también nos siguen por estos medios tan bonitos pues en este canal. Te pedimos, Señor, que nos dejes ese entendimiento, danos la sabiduría a todos para que podamos meditar juntos y así caminar pues en ese sendero que tú nos vas poniendo cada día. Derrama tu espíritu, oh Dios de la vida, y acompáñanos en este momento tan especial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. Ok, hoy vamos a meditar el numeral 139 y a iniciar un temita que incluye tres numerales, ¿no? Sí. Pero como no vamos tan a la carrera, no es necesario terminarlo rápido, ¿no? No. Es mejor saborearnos de a poquito y vamos y que este numeral también es un poquito más largo, más, ¿no? Extenso, sí. Y es como muy bonito porque nos orienta sobre todo y nos ubica en el ambiente familiar, ¿verdad? En cómo la mamá, en cómo la madre le habla a sus hijos o al hijo, ¿verdad? Creo que el Papa Francisco se vale como de figuras conocidas para nosotros para darnos una orientación muy especial, ¿verdad? Así que vamos a ir meditando cada frase, ¿verdad? Y cada idea muy importante que nos ayude a nosotros pues a situarnos, sobre todo porque estamos en el tema tan grande, ¿verdad? Que es la homilía. Entonces hemos venido viendo pues cómo el tema de la predicación, el tema de la homilía dentro de la misa
pues es tan importante, ¿verdad? Porque nos va orientando a nosotros como cristianos católicos y cómo Dios va estableciendo ese diálogo, cómo Él va orientando al que predica y a quienes son orientados por la predicación del sacerdote, ¿verdad? Como usted lo ha dicho, padre, qué bonito, ¿no? Hasta dónde el Papa quiere llevarnos, ¿no? Así es. A decirnos que en la predicación el sacerdote debe de ser como una madre, aconsejando a sus hijos, ¿no? Así es. Así como la madre pues da buenos consejos a sus hijos, también la iglesia como madre y como maestra, podemos decir, también tiene que hablarle, ¿verdad? Tiene que hablar a cada fiel pues con esa ternura, con esa manera tan maternal, digamos. ¿Para qué? Para que el que escucha pues se sienta como ese hijo a quien se le orienta de la mejor manera y que se busque el bien de él y para su vida, ¿verdad? Y como introducción, pues, yo podría hacerles una pregunta, dejarles una pregunta. ¿Será que ustedes dentro de la iglesia se han sentido acogidos, se han sentido amados, se han sentido perdonados, se han sentido sanados dentro de la iglesia? Si alguna vez usted no se ha sentido así, muchas veces, algunas veces el padre Humberto ha dicho, ¿no?, que nuestra mamá es un don de Dios, ¿verdad? Así es. Y regalo, que no necesariamente es perfecta, ¿verdad? Nuestras mamás muchas veces son enojadas, ha dicho el padre Humberto, a veces son un poquito comunicativas, otra frase, ¿verdad? Un poquito difíciles, complicadas, pero así hay que amarlas, así hay que quererlas, con todos sus defectos. También la madre que es la iglesia, por la parte humana, tampoco es perfecta. También tiene sus defectos. También tiene sus defectos. Y bueno, yo recuerdo a un sacerdote que ya murió el año pasado, padre César Checha, que murió, era en el último año, creo que era el encargado de la, ¿cómo le llaman? De la castrense, ¿no? Sí. De la Fuerza Armada. Ahí trabajaba bastante. Y él nos decía una cosa, que él criticaba mucho a los sacerdotes, ¿no? Muchos sacerdotes pesados para confesar, groseros. Dice que él renegaba de esto. Y un día se fue a renegar de un sacerdote que lo había confesado mal y había sido un grosero con él, y se fue al Santísimo y renegaba ante el Santísimo de aquel sacerdote. Y entonces él sintió, dice, en su corazón, que del Santísimo salió una voz que le dijo: no te metas con mis sacerdotes, déjalos que así son. Pero si tú quieres un sacerdote diferente, hazte tu sacerdote y demuéstrame cómo quieres que sean mis sacerdotes. Hazte sacerdote tú. Y dice que aquel fue su llamado para ser sacerdote. Se metió a ser sacerdote, y a mí me consta que era un hombre tan cariñoso, tan tierno, súper chévere. Cuando nos confesaba a nosotros, los de medios de comunicación, al final terminaba dándonos un abrazo y nos decía: tranquilo, que yo te amo, en el nombre del Señor estás perdonado, pero ten esa seguridad. Y nos daba un abrazo tan fuerte. Y decía él: porque yo renegué de los sacerdotes y porque el mismo Cristo me puso este reto de ser yo diferente, ser sacerdote como yo quería que fueran otros sacerdotes. Y entonces muchas veces nosotros nos pasa eso, que renegamos de la iglesia porque no recibimos esa ternura. Ahora, el problema es que si tú exiges, debemos de darnos cuenta de que yo también soy esa iglesia. Así y entonces el reto está que si ves que los demás nos muestran esa ternura como madre que es la iglesia, entonces comienza tú a ser tierno con los demás, cariñoso con los demás, abierto a los demás, a aceptar al otro con sus dificultades, con sus defectos. Y si ves a algún sacerdote, también acércate a él y también muéstrale tu ternura a ese sacerdote. Pero muchas veces lo que hacemos es murmurar, criticar, señalar, y entonces lo que hacemos es echarle, como dicen, más leña al fuego. Así es. Más leña al fuego, y hacemos que
la falta de ternura dentro de la iglesia sea peor con mi actitud. Así es que vamos, tú eres, no el otro, el que tiene esa responsabilidad de mostrar esa ternura de la madre hacia los demás. Somos nosotros, somos todos nosotros, porque la responsabilidad de esta ternura de la que habla el Papa no es del Papa, de los obispos, es de los... No, somos todos nosotros los bautizados. En algún momento alguien tiene que sentir que no eres tú, que es un ángel el que abrió sus brazos para fortalecer a ese hermano que a lo mejor estaba necesitado. Perdón porque muchas veces nos extendemos tanto en la introducción, pero qué bonita esta parte, ¿no? Sí. Que a mí me sorprende el Papa Francisco en verdad, porque nos hace llegar a un nivel bien profundo, ¿no? Y que a lo mejor nosotros, cuando vamos a la misa, oímos la prédica y ni atención le ponemos, pero hay tanto de significado y tanto de amor, de ternura, de misericordia ahí en ese momentito. Sí, precisamente lo que nos va a decir este numeral, ¿verdad? El 139, como el Papa Francisco nos está orientando a nosotros como misioneros, como predicadores, como sacerdotes, que ese trato maternal, digamos, que se da o se debiera dar en casa, ¿verdad?, de la madre para con el hijo, también nosotros debemos utilizar ese lenguaje, ¿verdad?, tan respetuoso, tan tierno, tan amable, para poder comunicar ese mensaje del que hemos venido hablando, ¿verdad? Es decir, si yo solamente soy instrumento o un servidor de Dios, pues yo debo ser ese medio maternal, ¿verdad?, de Dios para comunicar con ternura, pues un consejo, para comunicar una corrección, ¿verdad? Entonces, como usted decía, a veces hay sacerdotes así, ¿verdad?, groseros, muy ácidos a veces y tal, ¿verdad? O que puede ser que también nosotros lo tengamos algunas veces, porque somos humanos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, así como la madre pues tiene su carácter y es enojada, también nosotros, también lo somos, ¿verdad? A veces peores, ¿verdad? Y a veces exigimos más de lo que nosotros damos, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante que nosotros nos situemos en este ambiente, ¿verdad? Entonces, como estamos en el contexto de la homilía, ¿verdad?, dentro de la misa, entonces el Papa Francisco va a orientar eso, ¿verdad?, que nosotros tengamos esa actitud, esos gestos, digamos, esas palabras maternales para comunicar, pues, un mensaje que no es mío, una palabra que no es mía, ¿ya? Eso es lo que tenemos que concientizarnos nosotros, es decir, se está valiendo de un instrumento nada más, y por eso tengo una gran responsabilidad. Y también dentro de la homilía podrían haber palabras que no son de Dios, sino que son del hombre. Exactamente. Porque si Dios es misericordia, yo he escuchado a muchos sacerdotes decir, bueno, si quieren hacer caso, hagan caso, y no. Ahí vean ustedes, yo ya se los dije. Y se siente bien grosero, ¿verdad? Sí, cuando Cristo dice es totalmente diferente, porque nos encontramos. Es cierto que Jesús dice, el que quiera seguirme, ¿verdad? Pero también vemos a Jesús que cuando se le pierde una oveja, va en busca de ella. Y bonita la figura cuando ponen al Papa Francisco, ¿verdad?, con la oveja cargándola, ¿verdad? Sí. Que es la figura de ese Cristo Jesús que es capaz de dejarlo todo por mí, ¿verdad?, e ir en busca de mí. Y no es que lleva un cincho preparado, cuando me encuentre me va a dar mi par de garrotazos y me va a regañar que por qué me he ido, ¿verdad? No, con ternura, ¿verdad? Sí. Y si tiene heridas, sana sus heridas, ¿verdad? Y se alegra. Y se alegra. Hay fiesta en el cielo porque me ha encontrado nuevamente, ¿verdad? Exacto. Y por eso digo, cuidado, ¿verdad?, de que si en algún momento hay algunas expresiones puramente humanas del sacerdote, no nos aflijamos tampoco, ¿verdad? Sí, porque no es que en ese momentito Dios poseyó totalmente al sacerdote y solamente hubo ternura y hubo... Es que también somos seres humanos, ¿verdad? Y ahí exige también control personal también, ¿verdad? Por parte de nosotros. Y ser muy conscientes de que lo que voy a decir, pues no es cosa mía, ¿verdad? O sea, por mis palabras voy a comunicar lo que es de Dios. Pero esas palabras, digamos, que son de Dios, yo debo saber que lo que voy a decir es palabra de Él, no palabra mía, ¿verdad? Y por lo tanto, no debo ni manipular la palabra, ni manipular a mis oyentes, ¿verdad? Sí. Entonces, es un reto muy grande para nosotros. Sí, porque uno podría
ser demasiado, insisto, cuadrado, vea. Así No, ya es. dijeron de que es Dios el que va a hablar ahí, es Dios el que habla. Hoy, sí es cierto, pero si alguna vez vemos alguna cosa que no me pareció como la dijo el padre, fue muy grosero, o fue, qué sé yo, muy no tan de Dios, pues tranquilo, ¿verdad? Que más de alguna palabra que él habrá dicho que no fue inspiración del Espíritu Así Santo, es, ¿verdad? así es. Entonces, porque muchas veces nosotros podemos tender a exigirle demasiado al sacerdote, ¿verdad? Y no, tampoco así, ¿verdad? Tampoco. Incluso en lo que nosotros comunicamos puede ser que estemos hablando de un Dios agresivo, de un Dios justiciero, de un Dios que condena, que señala, ¿verdad? Entonces nosotros debemos comunicar a ese Dios que nos da a conocer Jesús por ese gesto del buen pastor, ¿verdad? De ese que busca a la oveja perdida, que deja a las 99, que se alegra cuando la encuentra. Es decir, nos está presentando a un Dios lleno de ternura. ¿Ve? Y nosotros precisamente en la homilía tenemos que hablar de ese Dios, no un Dios que trae el garrote, ¿verdad? Y va a castigar y le va a pedir cuenta, ¿verdad? Sí. No, sino que un Dios que, el verdadero Dios, el Dios que es amor, el Dios de la ternura, como nos dice el Papa Francisco, tiene que reflejarse en nuestra ternura. Y si es un gesto agresivo, ese no es un gesto de Dios. Y si es una palabra ofensiva, ese no es palabra de Dios. Es el ser humano. Se salió lo humano. Exactamente. Entonces, pero el reto es cómo desde mi ser humano yo voy a transmitir una verdad, y no es cualquier verdad, sino es palabra, es la verdad de Dios, pero la verdad de Dios transmitida de la mejor manera. ¿Ve? Entonces, ¿para qué? Para que el que me esté escuchando sepa que lo que me está diciendo pues es para mi vida. Me está corrigiendo Dios con su palabra que me está transmitiendo el sacerdote. Entonces, ven, pero ¿cómo hay que transmitir con ternura? Precisamente dejándonos encontrar nosotros por ese buen pastor que nos trate con esta ternura. ¿Para qué? Para que nosotros podamos transmitir con ternura lo que es de Dios. Sí. ¿Ve? Entonces ahí está, yo digo que es un reto constante, porque imagínense un sacerdote como ser humano con un carácter fuerte, con un temperamento pues bien difícil, que tenga que transmitir con ternura el mensaje de Dios. Es un reto primero para él. Entonces no va a transmitir de cualquier manera la imagen, el ser, la verdad, la palabra, ¿ven? La sabiduría de un Dios que es Padre, que es ternura, que es cercano, mientras que yo soy agresivo como ser humano. Entonces debo dejar a un lado, o por lo menos ir minimizando esa agresividad mía, que a veces parte del ser humano, para transmitir esa verdad de Dios. Pero ¿qué sucede a veces? Que con mi temperamento tan fuerte, mi carácter tan difícil, yo estoy transmitiendo la ternura de Dios. ¿Y cuánto control tengo yo de ese yo tan difícil? ¿Ven? Y sin embargo, Dios se vale de nuestro ser humano tan frágil y tan débil para transmitir esa ternura, esa humildad, ese amor tan grande del mismo Dios. Sí. ¿Ven? Entonces, ahí estamos. Qué bonito todo esto. Bueno, esto es que no hemos leído el numeral, vea. No hemos leído todavía, pero el tema es muy bonito, pero vamos a leerlo, padre. Sí. La conversación de la madre, número 139. Dijimos que el pueblo de Dios, por la constante acción del Espíritu en él, se evangeliza continuamente a sí mismo. ¿Qué implica esta convicción para el predicador? Nos recuerda que la iglesia es madre y predica al pueblo como una madre que le habla a su hijo, sabiendo que el hijo confía que todo lo que se le enseñe será para bien, porque se sabe amado. Además, la buena madre sabe reconocer todo lo que Dios ha sembrado en su hijo, escucha sus inquietudes y aprende de él. El espíritu de amor que reina en una familia guía tanto a la madre como al hijo en sus diálogos, donde se enseña y aprende, se corrige y se valora lo bueno. Así también ocurre en la homilía. El espíritu que inspiró los evangelios y que actúa en el pueblo de Dios, inspira también cómo hay que escuchar la fe del pueblo y cómo hay que predicar en cada Eucaristía.
La prédica cristiana, por tanto, encuentra en el corazón cultural del pueblo una fuente de agua viva para saber lo que tiene que decir y para encontrar el modo como tiene que decirlo. Así como a todos nos gusta que se nos hable en nuestra lengua materna, así también en la fe nos gusta que se nos hable en clave de cultura materna, en clave de dialecto materno. Y el corazón se dispone a escuchar mejor. Esta lengua es un tono que transmite ánimo, aliento, fuerza, impulso. Muy bonito, ¿verdad? Demasiado bonito, muy interesante, ¿no? Sí. Y bueno, yo recuerdo que el padre Joaquín nos decía, ¿no? Que aquí el Papa nos habla porque si nosotros vemos nuestra realidad y al escuchar esto podríamos decir puro cuento, ¿verdad? Puro cuento. Seguimos creyendo en pajaritos preñados, pero no es eso, sino que estamos llamados nosotros a ver lo ideal, lo que Cristo quiere de la iglesia, lo que Cristo quiere de nosotros. Esto es lo que Cristo quiere. O sea, diríamos, este es el sueño de Jesucristo al dejarnos la iglesia, ¿verdad? Que nosotros experimentemos en ella cuánto nos ama, ¿no? Y el problema de nosotros, no solamente de los sacerdotes, sino de nosotros los laicos, es que como ignoramos esto, ¿qué es lo que Cristo quiere de nosotros? Ignoramos toda esta parte. Vamos a la iglesia, estamos con el teléfono, estamos platicando, estamos hablando, haciendo otras cosas que nos apartan de esta realidad. Pero la Eucaristía es eso, la homilía es eso. Somos nosotros los que andamos distraídos y nos perdemos de disfrutar el verdadero significado de la iglesia. Un pueblo dice que se evangeliza solo, no solito, sino bajo la acción del Espíritu Santo que actúa ahí. Que va actuando. El pueblo el que se va aprendiendo de sus experiencias, de sus caídas muchas veces, aprende lecciones y luego esa sabiduría que va adquiriendo el pueblo va ayudando a los niños, a los jóvenes, a las nuevas generaciones, ¿no? A orientarse también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Dios va acompañando a ese pueblo, ¿no? Y nosotros que le hablamos a ese pueblo, guiado por el Espíritu, también debemos ser humildes para escuchar a ese pueblo, guiado por el Espíritu. Y por lo tanto, hay que escuchar, nos dice el Papa Francisco, las inquietudes que tiene ese pueblo. Así como la madre, o la buena madre, dice el Papa Francisco, así como esta buena madre conoce a su hijo, sabe lo que está pasando, sus inquietudes, sus problemas, y a ese hijo en dificultad, la madre sabe cómo hablarle, con qué palabras llegarle, así también el predicador, dice el Papa Francisco, tiene que hablarle al pueblo de Dios y saber de que lo que le va a decir no es cualquier cosa, sino esa palabra que le va a servir para su vida, que le va a ayudar a enderezar su camino, que le va a ayudar a orientar a su familia, ¿ven? En su trabajo. Entonces, ese trato materno, ese trato familiar, dice el Papa Francisco, debe haber también en la iglesia. ¿Ven? Yo por eso estaba pensando, nosotros hemos sido y somos tan amados por Dios, que la iglesia es fruto del amor de Dios. ¿Ven? Porque es Dios el que va sosteniendo a esta iglesia, pero por puro amor, por pura misericordia. No es por la gran inteligencia humana, ¿verdad? Sino es por la fuerza de Dios que a veces no se ve, pero que es la que lo está sosteniendo, ¿verdad? Y precisamente yo estaba meditando, ¿no? Es la fuerza del amor de Dios. Y si lo que sostiene a esta iglesia, ven, tan divina por Dios y tan humana por nosotros, si es el amor que la sostiene, pues también nosotros debemos vivir ese espíritu de amor. ¿Ven? Cuando en el mundo, ¿ven?, está reinando la indiferencia, la agresividad, el egoísmo, el ignorarse, ¿verdad? La indiferencia, va a decir que no me interesa lo que el otro vive dentro de la casa. Entonces, como el Papa Francisco dice, el predicador
el que se dirige al pueblo, debe también escuchar al pueblo. Ese pueblo que va llevando su vida, en muchos momentos, lejos del predicador, pero cuando el predicador le está hablando a ese pueblo que le está escuchando, también el sacerdote, el que le está predicando, también tiene que estar atento a lo que el Espíritu va haciendo en ese pueblo. ¿Ven? Entonces, si somos frutos como iglesia, digamos, si somos frutos del amor de Dios, también hay que vivir desde esa cultura del amor, desde esa cultura de la ternura, nos dice el Papa Francisco, ¿no? Sí. En el trato, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debemos también cultivar nosotros, ¿verdad? En nuestros ambientes esa capacidad de la ternura, ¿no? Sí, yo creo que esa ha sido una de las ideas del Papa Francisco con esto del sínodo, de la sinodalidad, ¿no? Así es. Porque estamos perdiendo este arte del escuchar, ¿no? Del saber escuchar. Y mire, a mí me llama mucho la atención como el Papa Francisco ve a una iglesia contaminada por todo esto que pasa dentro de la sociedad, porque la iglesia no está al margen, pues. Sí. ¿Quiénes forman la sociedad? Lo mismo nosotros, los que somos iglesia. Somos los que trabajamos, somos los que estudiamos, somos los que le damos vida aquí a Usulután, digamos. Somos nosotros, formamos la sociedad. Y esta sociedad es la que está contaminada porque los que vamos a la iglesia no es que no estén contaminados de esa esclavitud del celular, por ejemplo, de las redes sociales, esclavizados. Y bueno, y nosotros vemos las misas del Vaticano y vemos todos los sacerdotes que van grabando la misa, ¿verdad? Cardenales inclusive. Yo me acuerdo que una vez hasta los regañó, ¿verdad? Porque todo el mundo, obviamente sí se siente bonito ir al Vaticano, ¿verdad? Y a lo mejor nunca han ido y grabar ese momento, ¿verdad? Pero ¿no sería mejor disfrutarlo, vivirlo y contarlo después? Pero no, ¿verdad? La esclavitud del celular. Los que vamos a la iglesia no estamos al margen de eso. Entonces, se está perdiendo también dentro de la iglesia, ha sido dañada también los que formamos la iglesia por esa cultura de la no escucha. Inclusive esto lo podemos ver, podemos encontrar muchos testimonios que inclusive a la hora de la confesión, y he escuchado a mucha gente que se queja de esto, que el sacerdote no sabe escuchar, ¿verdad? Y a mí me consta también, que vaya, no has venido aquí a decirte algo, ya estuvo, esos son tus pecados, vaya, te voy a dar la absolución, ¿verdad? No hay chance de que el sacerdote escuche, ¿verdad? Entonces, inclusive a mí me ha pasado, ¿verdad? Que yo dije una cosa y el sacerdote me salió con otra. Y dije yo, no se dio cuenta de lo que le dije, ¿verdad? Entonces, y uno se queda, ¿qué está pasando, verdad? Entonces, porque todo estamos inmersos en esa realidad, en esas cosas que están contaminando la sociedad. Y el sacerdote no es un angelito, un santo aparte, sino que está inmerso en esa realidad. Exacto. Entonces, y el Papa, a mí me llamó mucho la atención, y yo, por lo menos, me disculpo, pero es mi punto de vista, de que hemos desaprovechado este sino de la sinodalidad. Tal vez en algunas parroquias se aprovechó, pero desde mi punto de vista se ha desaprovechado la oportunidad de dialogar, la oportunidad de escuchar a los demás, lo que sienten, lo que piensan, cómo se sienten dentro de la iglesia, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista se ha desaprovechado esto, ¿no? Que nos ha invitado a eso, a escuchar a aquellos que a lo mejor han querido decir algo, pero creemos nosotros que no importa lo que se tiene que decir. No tienen nada que decir. Entonces, y el Papa aún al que predica, al sacerdote, le invita a saber escuchar, ¿no? Porque cuando se sabe escuchar se comprende más a la gente, se entiende más a la feligresía y enriquece más, ¿no? el momento de la homilía, ¿no? Sí, y yo creo que nos queda mucho trabajo por hacer en cuanto a la sinodalidad, ¿verdad?
porque no es solamente una reunión más sinodal, ¿verdad? Sino que es el estilo de iglesia. A contestar Exacto, las preguntas, si hay que seguir, bueno, hay que responder eso, ya punto, ¿verdad? Y que ya los obispos hagan y que saquen el documento, bueno, el Papa el documento final. No, es que lo que está planteando el Papa Francisco es que seamos la verdadera iglesia de Jesús. Y hablar del sínodo de los obispos en torno a la sinodalidad es que la iglesia se convierte en sinodal. ¿Bien? La iglesia que nació sinodal, pero que se fue convirtiendo en otra cosa, y ahora el Papa Francisco nos quiere ayudar a que seamos, ¿ven?, sinodales. O sea, toda reunión, toda actividad dentro de la iglesia debe hacerla, configurarla sinodal. ¿Ven? Entonces, el caminar juntos, el ir juntos, ¿verdad? Entonces, aunque es un tema aparte, digamos, pero está conectado, ¿no? Porque en un ambiente sinodal debe haber ese ambiente también materno. Así como la madre está atenta a escuchar a los hijos, pues también la iglesia debe escuchar también a sus hijos. Y los hijos también tienen que escucharse entre sí. ¿Ve? Pero en un ambiente de ¿cómo se llama? Digamos, una iglesia, ¿verdad?, donde solamente uno tiene el derecho a hablar y los otros tienen el derecho o la obligación, digamos, de escuchar y obedecer, eso no es sinodal. Eso no es la iglesia de Jesús. ¿Eh? La iglesia de Jesús es la que va caminando junto, la que va escuchándose mutuamente, la que va llevando este trabajo entre todos, no solamente una persona, no solamente un grupito de personas, sino entre todos. Por eso es muy importante, ¿verdad?, el logotipo del material de trabajo del sínodo, ¿verdad? ¿En dónde se ubica el obispo? ¿Dónde se ubica el papa? ¿Dónde se ubican los religiosos y religiosas, verdad? En medio. En medio del pueblo. En medio. ¿Y quiénes son los que van encabezando esa fila, verdad? Los que van en silla de ruedas, los niños, los pobres, o sea, todo, digamos, ¿no? Entonces, el trato familiar, estamos haciendo referencia al trato familiar, al trato de la ternura, el trato materno, responde a una iglesia sinodal, ¿ven? Entonces, creo que, no sé si se estará hablando en chino, ¿verdad? Pero sé que en la diócesis se trabajó, pero no es solamente para decir hemos cumplido, ¿verdad? No, sino que lo que viene es ser sinodales. En aquella pequeña reunión que tenemos una vez a la semana, debe respirarse un ambiente sinodal, donde no solamente hay una persona que lo dice todo, que lo sabe todo, que dirige todo, que reflexiona todo, no, o sea, sino entre todos, juntos vamos a hacer eso. Entonces, es el elemento de la ternura, es el elemento del trato fraterno, materno, el que nos va a ir ayudando, digamos, ¿no? Entonces, por eso el Papa Francisco nos dice eso, ¿no? O sea, cómo debe ayudarnos y dejarnos ayudar nosotros por la presencia del Espíritu que va actuando, ¿verdad?, que va orientando, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que va a decirnos en este numeral, ¿no? Entonces, ese trato maternal, ¿ven?, que debe haber en la familia, de la madre para con el hijo, y saber que la madre no le va a decir algo que le va a hacer daño a la vida de su hijo, sino que le va a ayudar a orientar sus pasos, ¿no? También el predicador tiene que saber escuchar al pueblo, ¿ven?, para que ese pueblo que es de Dios no es su pueblo, o sea, es un servidor del pueblo, pues ese pueblo también sea orientado por la palabra que le va a comunicar. ¿Ven? Entonces es muy importante eso, como el tema del escuchar, ¿verdad? El escuchar es muy importante para el predicador, ¿verdad? No solamente es que el pueblo permanezca callado y que debe escuchar y obedecer. Cuando es un pueblo sabio, un pueblo que tiene mucha experiencia. Yo, por ejemplo, muchas veces como misioneros claretianos, ¿verdad? Y a veces me ha tocado ir a dar talleres a diferentes parroquias de la diócesis. Yo le digo, miren, nosotros venimos a apoyarles en la formación, pero gracias a Dios no lo sabemos todo. Nosotros no lo sabemos todo, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque así tenemos la posibilidad de ir aprendiendo. Pero ustedes que van a recibir este taller, ustedes también saben mucho. Porque puede ser lo que nosotros muchas veces sabemos por los libros,
ustedes lo saben por la vida, Por la vida. por lo que han ido viviendo. Entonces, ese trato de humildad, de sencillez, de escucha, también debemos tenerla nosotros en ese espacio tan sagrado que es la homilía. Y hay una parte bien bonita también, vea, que muestra la humildad del sacerdote, vea, la humildad de la iglesia, que dice que, además, dice, la buena madre sabe reconocer todo lo que Dios ha dado, ha sembrado en su hijo. Escucha sus inquietudes y aprende de él. O sea, ahí es donde se demuestra pues esa sencillez y humildad también del maestro, ¿no? Que es capaz de reconocer lo que usted acaba de estar mencionando, que el otro también no solamente es una vasija vacía, sino que también en él hay sabiduría. Es un ser pensante. Ajá, es un ser que también Dios ha escrito en él su propia historia, ¿no? Sí. Pero hay que estar abiertos a reconocer en ese otro también esa sabiduría. Y yo creo que quien vivió esta experiencia de reconocer en el pueblo de Dios esa sabiduría que el Espíritu de Dios va sembrando, va suscitando en el pueblo, precisamente fue Monseñor Romero. Sí. Monseñor Romero decía, el pueblo es mi profeta. ¿Ven? Con este pueblo no cuesta ser pastor. ¿Ven? Precisamente el decir que el pueblo es su profeta es porque el pastor, el que se siente cuestionado por su mismo pueblo, ¿ven? Pero también es el pueblo el que le anuncia buenas noticias al pastor, ¿ven? Entonces, como Monseñor Romero fue ese hombre humilde, ese pastor humilde que fue capaz de aprender del mismo pueblo, ¿verdad? Entonces, como también nosotros, ven, como pastores también, ¿verdad? Y que estamos dirigiéndonos al pueblo, también debemos tener esa capacidad de aprender del pueblo, ¿verdad? De escuchar al pueblo y comunicar al pueblo, pues lo que le va a ayudar a ese mismo pueblo de Dios a seguir caminando, pues con ese Dios que va con él. Sí. ¿Ven? Entonces es muy importante esa humildad, esa sencillez, pero esa apertura, ¿verdad? Ese corazón abierto del que predica frente a un pueblo que también le puede transmitir esa enseñanza, ¿no? Es bonita esta parte, ¿no? A mí me gusta porque dice el Papa, el Espíritu Santo actúa en el maestro, pero también actúa en el alumno, actúa en la madre y actúa también en el hijo, ¿no? Dice que el Espíritu Santo de amor que reina en la familia guía tanto a la madre como al hijo en sus diálogos, donde se enseña y aprende, se corrige y se valora lo bueno. Así también ocurre en la homilía. O sea, y todo lo lleva o sea, todo esto de lo que estamos hablando, el Santo Padre se refiere a la homilía, ¿no? O sea, no se ha salido de la homilía, como usted decía, ¿no? No. Y por eso a mí me llama mucho la atención esta parte, porque digo yo, o sea, y entiendo cuando el Santo Padre hace como, no sé si hace un mes y medio quizás, el Papa clausuraba un congreso eucarístico, no sé dónde, y el Papa, yo me quedé pensando, ¿por qué el Santo Padre hace este llamado? El llamado a volvernos a la Eucaristía. Pero es que no nos hemos salido, decía yo, estamos ahí, seguimos en la Eucaristía, seguimos participando, pero ¿a qué se refiere el Papa cuando dice volvámonos a la Eucaristía? A la esencia de la Eucaristía, a la esencia de la Eucaristía, cuando y no solamente el llamado, bueno, y era el llamado, no sé si era con un sacerdote, ¿no? Pero el llamado es para todos, no solamente para los sacerdotes, para nosotros los laicos también. Volvernos a la Eucaristía, al origen de la Eucaristía cuando se levantaba Pedro, ¿no? Yo no sé si usted ha leído los libros apócrifos, cuando hablan de la Virgen María. Y entonces, que con qué gran respeto, ¿no? No recuerdo cuál era el que yo leía, que decían que quién se iba a levantar a predicar, Pedro, y decían, y en un momento dijo Pedro, no, que sea María, porque quién más para hablarnos de Jesucristo que su madre.
Y dijo María, no, decía. No recuerdo muy bien porque hace mucho tiempo fue que leí esto, que a mí me dejó, aunque son libros apócrifos, pero a mí me dejó anonadado, ¿no? Que decía la Virgen María, Dios me libre de esto, porque aquí el que tiene que decirlo eres tú, Pedro, ¿verdad? Yo soy solamente la madre. Y entonces, algo parecido así, ¿no? Y porque había la certeza, ¿no?, de que aquel momento era maravilloso el reunirse para compartir ¿cómo le llaman? La fracción del pan, ¿verdad? Y de escuchar la homilía, escuchar la palabra, ¿verdad? Las enseñanzas. Entonces, la esencia, el origen de donde viene la Eucaristía es eso. Entonces, es volvernos a la Eucaristía. Ese llamado del Papa Francisco a mí me ha dejado pensando. Yo sigo pensando, ¿no? Sí, ¿no? Y ese llamado pues responde al hecho de que la Eucaristía no es cualquier cosa. Es donde nosotros alimentamos el fundamento de nuestra fe. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es que en la Eucaristía, en la misa, digamos, ¿no? Allí pedimos perdón, allí glorificamos a Dios, allí escuchamos la palabra, Nos reconciliamos, nos hacemos uno con el Maestro. Exactamente. Escuchamos al Maestro, vemos cómo lo que Jesús hizo en la última cena vuelve a repetirse. ¿Ven? No se recuerda, sino vuelve a repetirse por medio del sacerdote que ofrece, ¿ven?, el pan y el vino. Y que ese pan y ese vino se va a convertir precisamente en el cuerpo y en la sangre del mismo Jesucristo, ¿no? Entonces, es decir, que se nos llame a nosotros, ¿verdad?, que haga ese llamamiento del Papa Francisco, volver a la Eucaristía, es volver al Evangelio, volver a vivir esa experiencia de las comidas de Jesús, de la última cena de Jesús. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, los discípulos de Emaús que iban tristes, ¿verdad?, después de la muerte y crucifixión de Jesús, ¿por qué los discípulos volvieron nuevamente a la comunidad? Porque precisamente fue en la fracción del pan, en el compartir el pan con el desconocido que se les acercó, les abrió los ojos. Y ellos que iban tan desanimados y después de ese encuentro que tuvieron con ese desconocido, reconocen, ¿no?, es el Señor. ¿Ven? Y todavía más antes, Dios dice, no nos ardía el corazón cuando nos hablaba las Escrituras, es decir, cómo la misa, la Eucaristía como tal, digamos, es el fundamento, el centro de nuestra vida cristiana, porque no es un teatro, es un encuentro personal, comunitario, es decir, un encuentro de toda la iglesia. ¿Ven? En toda Eucaristía, en toda misa, es la iglesia la que se reúne. A veces, aunque haya 2 o 3, incluso a veces a nosotros como sacerdotes, por necesidad, digamos, tenemos que celebrar solo la misa. Pero es la iglesia reunida, es la iglesia que se alimenta de la palabra en comunidad, que se alimenta de Cristo, ¿ven?, y sale renovada. ¿Por qué? Porque la misa, ¿ven?, es un envío. ¿Ven? Entonces, que el Papa Francisco nos llame, ¿verdad?, volver a la Eucaristía es volver a lo esencial de la vida cristiana, ¿no? Entonces creo que solamente alguien que tiene esos sentimientos, esos gestos maternales como el Papa Francisco puede llamar a la iglesia a tener también esos gestos. A nosotros nos llama también a tener esos gestos, ¿verdad? Sí. El Espíritu que inspiró, dice, los evangelios y que actúa en el pueblo de Dios, inspira también cómo hay que escucharlo, cómo hay que escuchar la fe del pueblo, cómo hay que predicar en cada Eucaristía. La prédica cristiana, por tanto, encuentra en el corazón cultural del pueblo una fuente de agua viva para saber lo que tiene que decir y para encontrar el modo cómo tiene que decirlo. O sea, no se puede separar, vea, el evangelio, vea, de la vida del pueblo.
Entonces, la situación que el pueblo está viviendo. Esta se mezcla con la vida del pueblo, ¿verdad? Y esa parte sabemos nosotros de que muchas veces, por conveniencia, porque yo creo que es por conveniencia, no que la gente no lo entienda, ¿verdad? Porque hay quienes dicen, no, ¿verdad? Que este cura mucho se mete en política, ¿verdad? Y sabemos nosotros que no, pero yo creo que eso sí entienden. Así como en Jesucristo, muchos vieron que sí era el Mesías, que tenía señales de ser el Mesías, pero amenazaba el poder político de aquel momento, dijeron, no, vea, mejor matémoslo. Muchos de hoy sí reconocen que la iglesia tiene que decir lo que dice, denunciar lo que denuncia, pero como amenaza también intereses de poder. Por eso decimos, no, vea, la iglesia no tiene que meterse en política, la iglesia tiene que dedicarse a... El evangelio no puede separarse de la vivencia del pueblo, ¿no? Y el pueblo es el que sale afectado con muchas cuestiones que pasan actualidad, políticamente, socialmente, económicamente. Entonces no puede la iglesia estar al margen de esa realidad, ¿no? Entonces, de esa vida del pueblo, de su cultura, dice el Papa, a mí me llama mucho la atención, que de ahí surge cómo hay que decir la cosa y qué es lo que hay que decir. Y cómo hay que decirlo, ¿verdad? Es interesante. Claro, es que es precisamente eso, ¿no? Y yo creo que, de nuevo, Monseñor Romero fue un ejemplo de eso, ¿no? Es decir, si Monseñor Romero se extendía en sus homilías magistrales, ¿verdad? Precisamente porque días anteriores se había reunido con personas que conocían la situación y que habían analizado la situación. Por eso, digamos, la palabra, el evangelio, las lecturas que se habían leído eran unas lámparas que iluminaban esa realidad, ¿ven? Y claro, el pueblo sentía que esa palabra era para él, para ese pueblo sufriente, para ese pueblo oprimido, ¿no? Entonces, lo que el Papa Francisco nos está diciendo es eso, es decir, yo si voy a hablarle al pueblo, tengo que hablarle a un pueblo concreto para iluminar con esa palabra que voy a predicar la vida que está viviendo, la situación difícil. Entonces, el predicador, el sacerdote que está predicando debe conocer cuáles son las aspiraciones de ese pueblo, cuáles son sus sufrimientos, sus necesidades, sus esperanzas, sus dificultades, todo, digamos, ¿no? ¿Para qué? Para que la palabra que vaya a escuchar sea realmente buena noticia. Sí. Porque puede ser que el predicador esté hablando muy bonito, pero puede ser que desconozca lo que el pueblo está viviendo. ¿Ven? Entonces, por eso el Papa Francisco dice, es el Espíritu el que va inspirando, primero, cómo hay que conocer esa fe del pueblo, cómo hay que hablarle a ese pueblo, ¿verdad? Entonces, por eso yo repito, es un reto para nosotros, un compromiso constante para antes, ¿verdad? Y más adelante va a decir, es decir, para que nosotros debamos tener un oído atento al pueblo y un oído atento a la palabra, al evangelio. ¿Ven? ¿Por qué? Porque lo que vayamos a predicar, a hablar, tiene que iluminar la vida del pueblo, pero la vida del pueblo ilumina también al evangelio, ilumina también a la palabra. ¿Por qué? Porque va ayudando a que esa palabra se vaya encarnando. ¿Ven? Sí. Entonces, por eso es que el Papa Francisco nos está diciendo, ¿verdad? Cómo para poder iluminar la vida del pueblo hay que cultivar precisamente un modo materno para hablarle al pueblo. Sí. El Papa Francisco va a decir que hablemos en clave de cultura materna. ¿Bien? Y solamente una madre que ama, que respeta y que busca el bien de sus hijos va a ser ejemplo para nosotros si realmente queremos y amamos al pueblo de Dios y que queremos hablarle palabra que le ayude en su vida, para que le ayude en su caminar. La sabiduría de Dios, ¿no? Que nos deja la figura de la madre, que nos deja a nuestra madre y nos deja también figuras maternales por todos lados, ¿no? La Virgen María, que no es simple una figura, sino que es una madre, o sea, con todo el significado de la palabra madre, ¿no? Sí, porque se preocupa por mí.
se esfuerza porque entienda, tal vez Dios dijo, ya que son duros estos, tal vez con la madre, ¿no? Porque es más fácil que uno, por eso el Papa dice, en lenguaje maternal, ¿no? Porque es más fácil que nosotros escuchemos a la madre, a nuestra madre. Y necesitamos rescatar esa figura de madre de la iglesia, porque cuando se utiliza el lenguaje materno es más fácil que seamos obedientes. Cuando a mí me gusta, en el camino neocatecumenal, recuerdo que en algún momento se nos dijo que la iglesia y que el cristianismo no es un montón de reglas a cumplir, de moralismos. Es una forma de vida, de vivir en el amor. Y antes dicen que y siguen teniendo los judíos una enorme cantidad de leyes, ¿no? 613. Pero, y nosotros los 10 mandamientos, digamos 10, pero esas leyes no fueron escritas para nosotros. La única ley que fue escrita para nosotros es la ley del amor. Porque nosotros cuando vemos el montón de leyes nos preocupamos y sentimos que no mates, no odies, que no desees y comenzamos a ver todo eso, ¿vea? O sea, no hagas esto, no hagas lo otro. Lo único que el Señor quiere de nosotros es que amemos. Y por eso la gran sabiduría de San Agustín, ¿vea? Ama y haz lo que quieras. Y es lo único que a nosotros nos debe de importar, amar. Lo demás no. Porque si tú amas, pues ¿cómo vas a matar si amas? Pues si serás incapaz. Entonces, lo bonito del ser cristiano es que no es un no hagas esto, no hagas lo otro, es un ama, déjate amar. Y antes que ama está el déjate amar. Porque seremos incapaces de amar si no hemos experimentado el amor, ¿verdad? El amor. Y eso es maravilloso, ¿no? Pero yo siempre he dicho y creo y sigo creyendo que a veces dentro de la iglesia inclusive se hacen las cosas mal. Porque ya eres bautizado, a tu misión es ir a evangelizar, pero el pobre ni conoce a Cristo, ¿verdad? Y se hace hincapié en que tienes que ir a evangelizar. Yo creo que la principal preocupación de nosotros como iglesia debe de ser aprender a conocer a Cristo, a dejarnos amar por Cristo. Lo demás vendrá por añadidura, inclusive ir a evangelizar, el ser evangelizadores, sí es cierto. Pero muchas veces el bautizado ni conoce a Jesucristo y ya le estamos encaramando la misión de ir a evangelizar. Lo principal, y por eso a mí me encantó encontrarme a través de estos libros que el Papa dice, la principal preocupación de la iglesia debe de ser que sus laicos aquí en la parroquia tengan una amistad, tengan intimidad con Jesucristo. Esa debe de ser nuestra principal preocupación, porque si el laico tiene una amistad, tiene una intimidad con Jesucristo, lo demás viene por añadidura. Pero muchas veces nos preocupamos de otras cosas, y no nos preocupa si el laico, si el hermano de la iglesia tiene una relación con Jesús. Y eso debe de ser como lo fundamental, porque si él tiene una relación con Jesucristo, si él sabe a lo que va a la Eucaristía, no hubieran protestantes en nuestras parroquias, pero cada vez tenemos más el avance de las sectas dentro de la iglesia, que se meten cada vez más y cada vez somos menos dentro de la iglesia por eso, porque no nos preocupamos mucho por fomentar en el otro una relación con Jesucristo y ni en nosotros mismos. Entonces, y de ahí la importancia entonces de que adoptemos de verdad el lenguaje materno. Y cuando digo adoptemos todos. Cultivemos en nosotros todo ese lenguaje materno. Y yo creo que ciertamente que todo bautizado es enviado, ¿verdad? Claro.
Y yo creo que sí, ciertamente que hay que ir conociendo y caminando con Jesús, pero ¿por qué, digamos, el bautizado, el que va haciendo un proceso cristiano, tiene que convertirse en misionero, evangelizador, digamos? Porque es que no va a hablar cualquier cosa. Lo que va a hablar es de su experiencia de encuentro con Cristo. No va a decir, yo sé esto, yo conozco esto, yo me sé los libros, yo esto. No. Si va a tener que evangelizar, y si tenemos que evangelizar, hablemos de lo que Dios, de lo que Cristo ha hecho y va haciendo en nuestras vidas. ¿Ven? Por eso, es decir, si tú estás caminando con Jesús, pues habla de lo que tú estás haciendo. Si tú has comenzado un proceso, un caminar con Cristo, háblale a la gente lo que te cuesta ser humilde, pero también habla del esfuerzo que tú estás poniendo para ser humilde. ¿Ven? Entonces, por eso que todos somos y debemos ser evangelizadores, porque lo que tú vas a compartir con el otro es lo que tú vas siendo como cristiano, y que te cuesta, y que te caes, y que te atrasas. Eso tienes que decir, pero con la ayuda de Dios, con la ayuda de Jesucristo, yo voy caminando. Y eso es lo que tenemos que compartir con los demás. ¿Para qué? Para que los otros no me vean pues allá en las nubes, ¿verdad? Sino que yo, un ser humano, pero que estoy caminando con Jesús. Compartamos con los demás el proceso que nosotros vamos haciendo. ¿Ven? Y que si lo vamos haciendo o que vamos avanzando, no es por nuestra fuerza y por la gran inteligencia que tengamos, que puede ser que la tengamos, pero es para que se manifieste la presencia, el amor y la fuerza de Dios, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante, ¿verdad? Y como usted decía, es decir, muchas veces no amamos, muchas veces hacemos tanto daño porque no llevamos en nuestro corazón el amor. No nos dejamos amar por Dios. Y un amor que no es comprado, es el amor gratuito de Dios. ¿Ven? Entonces, ¿cuánto nos cuesta a nosotros dejarnos amar por Él? Dejarnos transformar por su amor, no por otras cosas, sino por el amor de Dios. Entonces, claro, para tener esos gestos, esa cultura, ese ambiente maternal, primero dejémonos amar por ese Dios que nos cuida, que nos ha dado la vida, que nos bendice. Ven, dejémonos amar por Dios. ¿Ven? Ahí está. Eso hay que comunicar. Eso es lo que hay que comunicar, su experiencia con Cristo, ¿no? Así es. Bueno, pues entonces que el Espíritu Santo nos lleve. El problema es que muchas veces el Espíritu Santo nos empuja a hacer algo y nosotros no nos queremos dejar mover, ¿no? Nos resistimos. Nos resistimos. Entonces que podamos nosotros verdaderamente sentir a dónde nos quiere llevar Dios, a dónde nos quiere llevar el Espíritu Santo. Pero hay que saber distinguir, porque mucha gente, me decía mi papá, aquí a mi alrededor hay mucha gente que le está hablando el Espíritu Santo, pero a saber qué clase de espíritu, ¿no? A ver qué clase de espíritu, porque pues si toda la gente que anda diciendo que María tuvo un montón de hijos, según ellos, el Espíritu Santo se les ha revelado. Hay que tener mucho cuidado. Parece que Pablo habla de abundancia de espíritu, ¿verdad? Así es. Hay que saber distinguir verdaderamente cuál es la verdadera voz del Espíritu Santo. Si es a amar, es verdaderamente el Espíritu Santo. Si es a acoger a los demás, si es a hablar en lenguaje maternal, entonces sí es el Espíritu Santo. Pero si es a excluir a otros porque no piensa igual que mí, porque no va a mi iglesia, ese no es el Espíritu Santo. Si es a ofender, qué sé yo, pues ese no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede contradecir a Jesús, que nos invita a amar, a acogernos, a aceptarnos los unos a los otros. Aunque miren, esto que decimos es bien bonito, pero ya en la práctica cuesta. Así es. Cuesta, ¿verdad? Y muchas veces se nos sale el indio que llevamos dentro y ya contradice todo lo que nosotros mismos hemos dicho, ¿no? Lo que dice el Evangelio. Pero esas son las luchas diarias, ¿no? Por eso necesitamos precisamente la ayuda de Dios, ¿verdad? La ayuda del Espíritu Santo, para que el que nos hace hablar, el que nos hace pues reflexionar, que también nos ayude a vivir, ¿verdad? Y hacer esos cambios tan necesarios en su vida y en nuestras vidas, ¿verdad? Así es. Bueno, Padre, muchas gracias. Yo creo que ya nos pasamos del tiempo. ¿Verdad que sí? Pero bueno, que esto maravilloso que nos encontramos
desde el corazón del Papa Francisco, que se ha dejado guiar por el Espíritu Santo para escribirnos todo esto. Esto no es del Papa, es de Dios mismo que nos habla a través de Él para decirnos cuánto nos ama a través de la Eucaristía, pero a esa Eucaristía debemos de ir atentos con el oído y el corazón para saber escuchar esa voz del Señor que nos invita a amar, ¿verdad? Yo leía al Papa Francisco cuando era obispo de Argentina, de Buenos Aires, que decía que si viviéramos la Eucaristía, al final de la Eucaristía no fuera lo que somos, ¿verdad? Cada quien, y de repente no hay nadie en la misa, y decía, al final de la Eucaristía, si la viviéramos, fuera una hermandad enorme, que nos importara el bienestar del otro hermano, así como en las primeras comunidades, ¿verdad? Vendían todo lo que tenían y lo ponían en común, y satisfacían las necesidades de los más pobres, de las viudas, de los enfermos, de los huérfanos. Pero nosotros vamos a misa, salimos corriendo, ¿verdad? Somos los primeros en salir y no nos dimos cuenta qué pasó, o quién estaba ahí, o qué necesidades tenía algún hermano. Y si vimos a alguien por ahí que está un poquito mal, nos imaginamos, este anda amargado, ¿verdad? Y no sabemos qué problemas pudo haber tenido, y a lo mejor son hermanos nuestros, de nuestras comunidades, ¿verdad? Entonces, pero bueno, que el caminar y este proceso que llevamos de conversión, ¿verdad?, nos vuelva más humanos también. Y comenzando con nosotros. Sí, claro. Por mí mismo, ¿verdad? Wow. Así Si yo les es. diera todo lo que yo soy, pues fuera una vergüenza terrible, ¿no? Me tapara con las dos manos y un par de cobijas para que no me vieran, ¿no? Porque sí, vea, cuando nos vemos así como a la luz del Evangelio, ilumina todas las oscuridades nuestras, qué terrible, ¿verdad? Sí, pero creo que no hay que, como dice la verdad, la misma palabra, somos una luz, sí, que no hay que escondernos, ¿verdad? Sino hay que hay que exponer, hay que dar a conocer lo que Dios va haciendo, sí, en nuestra fragilidad. Sí. Así que lo que Dios va haciendo en nosotros, pues también usted tiene que conocerlo, ¿verdad? Eso. Padre, muchas gracias. Bueno, agradecido también, ¿verdad? Y gracias a ustedes también, que de una u otra manera pues también son parte, ¿verdad?, de esta meditación. Y qué bueno sería que ustedes también, pues ya sea en internet o en físico, ¿verdad?, tuvieran estos libros tan importantes, ¿verdad? Porque son unas exhortaciones que el Papa Francisco nos hace para que también ustedes en sus casas lo mediten, ¿verdad?, en familia, y aquel que lee, aquel que tiene esa capacidad pues para leer y meditar y reflexionar, pues que también en sus casas, ¿verdad?, también se alimente, ¿verdad?, de sus documentos. Aquí hacemos una parte, pero también la otra parte le corresponde a ustedes. Así es. Así que aquí vamos, pues, que ese espíritu de Dios, que esa cultura, que esos gestos maternales, pues, ante todo nos causen mucha alegría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la alegría nace de sabernos amados por ese Dios que tanto nos ama. Así es. Padre, la oración final o la bendición final. Vamos a agradecerle a Dios por este espacio, ¿verdad?, este tiempo que nos permite meditar en las palabras del Papa Francisco, que en esencia nos están transmitiendo pues lo más importante del Evangelio de Jesús, de la palabra viva. Te damos gracias, Dios nuestro, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por estas palabras que nos ayudan a ver nuestra vida, a confrontar pues cómo va nuestro caminar aquí en el mundo, aquí en la tierra. Ayúdanos con la fuerza del Espíritu a poner en práctica estas palabras, puesto que nos dirigimos al pueblo, pues también que podamos aprender del pueblo y que estas palabras nos ayuden a todos para ser ese pueblo tan amado por ti, tan querido por ti, tan bendecido por ti. Ayúdanos a caminar juntos, ayúdanos a ayudarnos también mutuamente para ser mejores, ante todo mejores hijos e hijas tuyos, de tu corazón, de padre, de madre. Gracias, Padre bueno. Por eso, antes de irnos, pues queremos pedirte tu bendición. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Amén. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes una vez más este es su espacio y le invitamos para que todos los miércoles a las 3:30 de la tarde nos escuche y nos vea a través del canal católico, y también así de vez en cuando ponemos los reprises a través de la radio, el audio a través de la radio, para que también
a través del 94.1 del FM llegue este importante programa que a mí me sirve muchísimo. Y no se preocupen, si alguna vez yo expreso mis propias opiniones, me alegra mucho expresarlas, porque a través de lo que el Padre dice, pues yo me corrijo, ¿no? Si yo no soy tan cuadrado, o sea, lo expreso, pero cuando yo escucho la palabra iluminadora, pues yo doy gracias a Dios porque dejo de pensar erróneamente y luego digo yo, wow, tiene razón, aquí es el camino. Así que muchas gracias, Padre. Bueno, con gusto. Le agradezco mucho su acompañamiento a través del canal y de la radio. Nos alegra muchísimo y que Dios bendiga esta parte que el Espíritu Santo ha querido llevarnos por ahí a través de este camino de ustedes, ¿no? De los claretianos, que lo invito a que vea por ahí el encuentro que tuvo el Papa Francisco con estos claretianos, que estuvo preciosísimo. Me parece que fue ayer. Vamos a actualizarlos. Lunes, sí, un encuentro muy bonito. Yo estaba a punto hoy en la mañana, bueno, martes por la mañana, de comenzar a meditarlo en la radio, y de repente tuve una llamada ahí que ya no me dejó participar, realizarlo, comunicarlo, porque ahí está el audio en Radio Vaticana. Está preciosísimo, en donde el Papa Francisco ha tenido este encuentro con los misioneros claretianos. Así que felicidades a ustedes, ¿no?, por este trabajo que hacen en ayudarnos a formarnos también en la fe. Hasta la próxima, que el Señor les bendiga. Nos vemos nuevamente el próximo miércoles para que volvamos a llenarnos de la alegría alegrísima del Evangelio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La alegría alegrísima del Evangelio.